Ya. Entonces, la conferencia 18 es la charla interior y la canción psicológica. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es explicar qué es la charla interior, qué es la canción psicológica y saber de que la charla interior se da por nuestra autosimpatía y la canción psicológica por la lástima que nos tenemos a nosotros mismos. Y así somos comúnmente, entonces hay que aprender a parar y detener esas charlas interiores y esas canciones psicológicas. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, enseñar a eso. ¿Ya? Entonces, en cuanto a hablando sobre la charla interior, ¿ya? La charla interior se da principalmente por nuestra autosimpatía, porque nos queremos mucho a nosotros mismos, ¿ya? Y entonces en nuestra psicología existe lo que se le llama la cueva mental, donde nosotros cada vez que nos sucede algo, ya en esa charla comienza a culpar a la otra persona, a renegar, ya, y a hacer muchas cosas que aquí por fuera no hacemos. Porque uno, por ejemplo, puede por fuera ser amable, ser cortés, ya muy educado, pero por dentro, como se dice, desollamos vivo a la otra persona, ya la tratamos muy mal, ya, y así somos a diario, ya, en cuanto a esta charla interior. Por eso es muy importante aprender lo que es el silencio interior, ¿ya? En cuanto a la charla interior, muchas veces sucede de que tratamos muy mal a la otra persona y supuestamente las amamos, ¿ya? En lo personal sucede con uno con la pareja. Uno ama mucho a la pareja y todo, pero cada cosita que va haciendo uno en la charla interior la trata muy mal, ¿ya? Porque no le gusta esto, no le gusta esto otro, ¿ya? O los amigos también, ¿ya? En este caso, con usted, con Guillermo, usted Guillermo, con Samira, ya, a veces cualquier cosita uno ya está ahí en la cueva mental criticando o al contrario sobrevalorando por el lado del fanatismo, ya. El orgullo hace que la charla interior sea muy grande, ya se manifieste mucho, porque nos queremos mucho a nosotros mismos. ¿Ya? Nuestra vida emocional se fundamenta en nuestra autosimpatía. Entonces, si nosotros nos queremos demasiado, el avance hacia el ser se va a hacer demasiado difícil. Debemos aprender, como decíamos antes recién, ese músculo de la reflexión desarrollar, porque lo tenemos muy mal. Hay que aprender a ponerse en el punto de vista ajeno cada vez que suceda algo, porque en mi mente uno cada vez que sucede no se juzga hacia sí mismo, sino que juzga a los demás. Y ahí comienzan diversas críticas porque, porque fue al baño, porque por la loza, por dormir, por los ruidos, ya empieza ahí la charla interior todo el rato, ¿ya? Entonces es muy importante el silencio interior, ya que no nos estamos refiriendo al silencio interior que pasa cuando vamos a meditar, ya, sino que el silencio interior de observar ya a nuestros pensamientos, observar lo que sucede en nuestra psiquis, ya en esos determinados momentos del día, ya. Entonces, bueno, eso, la autosimpatía, ¿qué es? el quererse demasiado a sí mismo, No, es la simpatía que le tenemos a nuestros a yo. cada uno de nuestros defectos. Sí. Entonces tú ves, por ejemplo, que en determinado momento viene alguien a hablar de tomar trago. Y sale yo del trago y cuenta todas las barrabasadas que ha hecho. Sí. Y ahí está la autosimpatía. Sale yo conquistador y él cuenta todas las cosas que ha hecho en sus conquistas. Cada uno de los defectos que tenemos, sí, esa simpatía que le tenemos a nuestros defectos, es lo que se llama la autosimpatía, lo que queremos nosotros de nuestros propios yoes. Y no soportamos que alguien hable mal de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, nos fastidia, nos molesta que alguien hable mal de ellos. Como esa autosimpatía está relacionada con el orgullo, ¿sí? Y ese orgullo con lo que creemos que somos, ¿sí? Entonces cualquier cosa que se dé en el mundo físico inicia una charla interna. Esa charla continúa.
como comenzamos a gastar energía, vamos preparando una conversación para que el día que nos encontremos con esa persona, soltarle toda la charla. ¿Sí? Siempre explotamos. O sea, y la explosión es esa. Bueno. Sí. Uno se victimiza. Sí. Pero siempre está relacionada con lo que nosotros nos creemos que somos. La falsa personalidad. De la falsa personalidad, correcto. Entonces, un ejemplo. A mí me contratan para hacer una construcción. Y en determinado momento la persona que me contrató me dice que quiere que la obra sea 1A y me advierte. Me dice, yo soy una persona paranoica. Cualquier detallito, por insignificante que sea, me enferma ese tipo cuando me contrata. Sí. Un día, él era gerente de una empresa de químicos en Bogotá y trabajaba para la Chery de Alemania. Bien, yo le estaba construyendo un palacio en Los Cerros, allá en Bogotá, y él salió con sus amigos, los alemanes, y les fue a mostrar la obra que estaba haciendo. Sí. Cuando llegó allá, estaban desimbrando una columna, y la columna quedó con hormigueros, o sea, el concreto no quedó bien compactado. Bien, en ese momento el tipo se desdobló, se enfermó, sí, y comenzó a hablar hasta por los codos, a gritar, que esta vaina, que no sé qué, que pagando arquitectos, que pagando ingenieros, que pagando no sé qué vaina, maestros, y miren lo que me ha pasado a mí. Entonces, listo, estaba herido. Bien, a mí me llama el auxiliar de almacén y me dice lo que pasó. Sí. Y yo llamo al maestro y le pregunto qué pasó, por qué pasó eso. Y el maestro me dice, no, era que ayer estaban cargando esa columna en la tarde, sí, y cayó un aguacero y no pudieron terminar de cargarla. Sí, bien. Entonces, ¿qué? Le digo yo al maestro y me dice, no, definitivamente hay que volverla a cargar. Sí, ya fulano sabe que la tiene que demoler y la tiene que volver a armar y volver a cargar. Bien. Era una cosa muy sencilla, ¿no? En obra, las obras hay imprevistos. Y este era un imprevisto sencillo de obra, no tenía nada de misterioso. Pero yo escuché eso a las 6 de la tarde y la autosimpatía mía comenzó a originar la charla interior. Y antes de las 9 de la noche yo ya había pensado en botarle la obra, hacer tal vaina, dejarlo. Sí, bien. Me quedo a las 12 de la noche, la charla interior era gigante. Seguía creciendo y creciendo. Sí. A las 2 de la mañana dije yo, no, yo estoy enseñando, no sé si estoy enseñando esto. Voy a ver y reviso el libro. Y lo que tú decías, había que aprender a ver el punto de vista. Sí. Y cuando me puse en los zapatos del otro, sí, indudablemente que decía, sí, no, yo mato al arquitecto que si yo le contrato a fulano para que me haga esto así. Bien, pero todo estaba desbordado, fuera de él. Era pura importancia personal de todos, de él con su contrato, de su obra, de su cosa, la mía con él. Había que ponerse en el punto de vista del trabajador, del obrero. ¿Sí? Y listo. Sí. Y dije, él tiene razón. Cuando me puse los zapatos de él, dije, tiene razón lo que está diciendo. No hay nada
hasta que no sea así. Y la charla se paró. Sí, bien. Y dije yo, miren qué maravilla de cosas para detener las charlas, porque si no lo hago, la charla sigue. Bueno, entonces, listo. Se paró la charla. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, lo llamé. Le dije, miren, sí, todos los errores que hay en la obra, sí, nosotros respondemos por ellos. Sí, y lo pagamos nosotros mismos. Ah, bueno. De ahí termina el problema. Ahí se acabó el problema. Sí. Y lo cierto del caso es que hasta ahora estaban desentablando la columna, quitándole la formaleta, y no se podía saber antes cómo había quedado. Sí. Pero nosotros reparamos eso por cuenta nuestra y lo pagamos por cuenta nuestra. Listo. El hombre quedó tranquilo, nosotros quedamos tranquilos. Sí. Y en la obra pues se desbarató la columna y se volvió a fundir y listo. Pero en ese estado se trata mal a mucha gente. Claro. Al obrero, por ejemplo, lo podrían tratar mal Demasiado. ambas partes. Hasta votarlo. O sea, tanto el contratista como el dueño Sí. de la obra. Hasta votarlo, porque yo te cuento una cosa. Si uno va a fundir una obra de esas, ¿qué pasa? Sí. En ese sitio de los cerros de Bogotá llueve mucho. Sí. A la salida de ahí por la carne, que es sin Tamanoy. La calera. No, sin Tamanoy. Por detrás de la carrera para el lado de Bogotá, por el lado de la autopista. Llueve mucho. Sí. Y el aguacero se empieza en cualquier momento. Sí. Cuando está fundiendo el hombre, tiene que parar, porque la sola agua se tira al concreto. Y la columna pues había quedado más o menos a las tres cuartas partes quedó el hormiguero. Había que desbaratar eso y volver a fundir de para arriba. Bien. Pero vean la importancia personal ahí de cada caso. Tanto la de él, que le inició la charla interior de él, como la mía, que me inició la charla interior por lo que el otro había dicho. Pero tiene que ver con un show que le interesa mucho el prestigio, que van a pensar los demás, de que yo hago las cosas mal, el arquitecto y el dueño de la casa, que yo pongo la plata y mira cómo me tratan, ¿no? Me están Sí. engañando. Pura autosimpatía. O me lo va a dibujar así WhatsApp y me va a engañar, me lo va a dejar mal hecho. Y empiezan todo un montón de cosas como que me quieren mentir. Pura me quieren mentir. autosimpatía. Imagínate que él sí, ya había recibido, estábamos hasta ahora construyendo la casa, y había recibido una oferta de Julio Mario Santo Domingo, el dueño de Cerveza Bavaria, sí, ofreciéndole 2.000 millones por la casa. O sea, y hasta ahora estábamos empezando. Sí, porque la esposa de él llegó y se paró frente a la casa y dijo, esto sí parece una casa. Sí, y le hizo la oferta. Pero este andaba esponjado. Y se fundamentaba en que no podía haber un puntico, sí, porque él era paranoico. Está muy bien. La casa quedó muy bien hecha y no tuvo ningún problema ni ningún inconveniente. Sí. Pero está en la construcción y él iba a ir a mostrarle por orgullo a los alemanes, sí, la casa, para que supieran que él tenía con qué respaldar los negocios que estaba haciendo con Alemania. Porque él era distribuidor de la Schelling en Colombia. Pero ese yo maniático, él se justifica diciendo, yo soy así porque así la gente me hace caso y así la gente hace las cosas bien. Él siempre decía, para todo lo que vamos a hacer tiene que ser 1A. Esa frase era de él. Yo perfeccionista. Perfeccionista. Sí, y listo. Un detalle. Las obras son las obras. En las obras se presentan imprevistos. Hay imprevistos chiquiticos, hay imprevistos grandísimos. Sí, este era un imprevisto de Mosco. El clima, puede morirse una persona, puede pasar de todo. Bueno,
puede pasar cualquier cosa si se mueve la autosimpatía. Sí. Una persona, analicémoslo así, se le pasó el bus la parada y no le paró donde le tocaba, sí, y se lo lleva para la siguiente parada. Y automáticamente se inicia una charla interna en la persona y hasta en el chofer. Ambos tienen su propia charla, ¿o no? Bien, la persona está pensando cómo le quita el empleo al chofer ese, cómo le hace tal cosa. ¿Sí me entiende? Quiere reclamar. Por el reclamo. Sí. Pero es algo que le está quemando muchísima energía, sí, a las dos personas. Hay algo que yo observé y que le puse un nombre, ¿no? O sea, para entenderlo yo. Y es que uno tiene un concepto de sí mismo, ¿sí? Pero empiezas a observar a los demás y te das cuenta de que los demás tienen un concepto muy distinto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un yo chistoso y yo me creo muy feliz, muy alegre, y que le hago alegre la vida a los demás, y quizás soy un pesado. Y el único que no se da cuenta soy yo. Entonces yo empecé a analizar varias de esas cosas, de cómo la perspectiva en la que yo lo ve no es para nada realista. Entonces yo le decía la autoimagen, uno se genera una autoimagen. Yo soy un así, por ejemplo, hay mucha gente que dice, uy, yo soy muy inteligente. Y todo el mundo por detrás dice, uy, este es un tonto. Pero no le dicen, ¿no? Y este se cree muy inteligente, que no sé qué. Pero él de verdad lo cree. Y en realidad, por opiniones socialmente, no lo es tanto, ¿sí? Pero no cae en cuenta, ¿sí me entiende? Entonces tiene una autoimagen. Va, se mira al espejo y él cree que es muy grande, que es muy sabio, que es muy capaz, que es muy esto, muy aquello. Y cuando empieza a relacionarse con los demás y se pone un poco más realista, se empieza a dar cuenta que no es así. Que se ha creado una autoimagen, claro, en que todos es los casos ficticia. es lo mismo. Esa es la O sea, personalidad. Esa es la falsa La personalidad. falsa personalidad la que está proyectando esa imagen. Sí. A Y mí, es una falsa imagen de sí mismo. a mí me Es sirvió. que eso también es autosimpatía. No, La claro, pero engloba autosimpatía y muchas otras cosas más, esa autoimagen que uno se fabrica. Charla interior también. Sí, claro. Todo. Te mueve el orgullo, Sí. la envidia, la comparación. Claro, aquí lo que nos interesa es la charla. Entonces la charla se empieza con un detalle, el que sea. A ese detalle los yoes le van sumando cositas, ¿sí? Y la charla va creciendo. ¿Pero qué suman los yoes? ¿Sí? Pero suman argumentos. Mentiras a medias. Se defienden con argumentos. Mentiras a medias, van agrandando el problema con mentiras a medias. ¿Sí? Si uno no lo detiene, la charla sigue creciendo, porque cada yo aporta una información diferente. Y se detiene con la muerte psicológica, ¿no? La única manera de detener una charla es poniéndose uno en el punto de vista ajeno. El silencio interior se da ahí. Se va a dar el silencio. Cuando pongo el punto de... Correcto. Claro, hay que se da el silencio interior y luego la reflexión. Pero uno tiene que Y abandonar. lo que él decía ahí ahorita, o sea, llegó al punto matemático de la comprensión de que sí, el error es de nosotros, hay que compensarlo. Pero uno tiene O que sea, abandonar. él había planteado su cosa, en el ejemplo que pongo, él había planteado su cosa de que quiero una obra 1A. Bien, ahí está todo dicho. ¿Sí me entiendes? Bien. Él lo había contratado a uno por la fama que uno tenía. Sí, y ahora le salen con mucho rebajo. Primero que todo no era toda la obra, era un detallito que se acababa de presentar en una tarde en un cerro por allá en la montaña. ¿Sí? Bien, no era nada grave. Todos los días nosotros íbamos a la obra y revisábamos las cosas que habían pasado. ¿Sí? Lo que se estaba fundiendo, que se estaba destapando, era para que nosotros, los ingenieros y los arquitectos, miráramos al otro día cómo había quedado la fundida de esas Claro, columnas. le faltaba una revisión todavía. Todavía ni siquiera se había hecho. Estaban destapando el concreto en el momento en que él llegó a la obra a hacer la visita. ¿Sí me entiendes bien? Ahora él inició su charla interna y yo inicié la mía con lo que me contaron. Porque si seguramente
el almacenista no me llama, pues yo no me entero. Y como no me entero, pues no sufro. No se inicia la charla, nada. Seguramente cuando yo llegue a la hora voy a mandar a tumbar la columna. Yo llegaba a la hora a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana pues, revisaba lo que se había hecho y veía si había quedado bien o mal. Todavía no había revisado eso, hasta ahora lo estaban desmontando. Entonces ahí tienes algo más que estaba sucediendo. ¿Sí? Pero hay una cosita que uno se da cuenta cuando hay una charla, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo una charla con él y él tendrá una conmigo, ¿no? Pero yo me pongo a reflexionar en mi charla y uno analiza que ni yo tengo razón ni él tiene razón. ¿Sí me entiende? Hay una verdad que ninguno de los dos la vemos y por eso estamos quizá enojados. Y en la medida que va reflexionando, uno se va acercando a esa verdad. Pero lo que sucedió. Lo que nos enseña la conferencia es que la única manera de detener la charla es ponernos en el punto de vista ajeno. Entonces, cuando yo me meto en los zapatos del otro y digo, bueno, yo soy el contratista, el contratante, y estoy buscando a fulano, él se comprometió a hacerme la obra así, 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 ¿sí? Y aparece este error, ¿sí? Yo tengo que aceptar que él tiene la razón en el momento en que arma ese escándalo por ese detalle. Pero el detalle está bien que quedó mal la columna, pero juzgando no está bien que lo critiquen a uno o que hagan un escándalo. No, está bien. No, Por pero eso es que uno, todo es un tiene todo su equilibrio. derecho. Pero eso no importa. No, pero siempre hay un equilibrio. O sea, cuando uno se pone a reflexionar, no es que completamente tiene razón el otro tampoco. Hay un equilibrio entre medio de los No, yo dos. sí le di la razón. Claro, Yo toca sí- hacerlo, pero Cuando yo le di la razón, en el momento en que revisé la charla a las 2 de la mañana, sí, yo comprendí y automáticamente se serenó todo. Se desapareció la charla de la psicología mía, cuando le di la razón. Cuando uno no le da la razón y quiere justificar todo lo que está sucediendo, ahí empieza el problema. ¿Sí me entiende? Ese problema desaparece. Sí. Los otros yoes van poniendo verdades a medias, pero a nadie le interesa eso. A uno lo que le interesa es el hecho puntual. claro. Bien. Mire, el otro cuando supo, sí, que yo mandaba a tumbar la columna y la hacíamos nuevamente, sí, maravilla. Se relajó. Se relajó. Y que el concreto lo pagaba yo. Listo. La mano de obra la pagaba yo. Porque hasta ahora la están disimulando. Y cualquier error que se ocurre, pues bien. Ahora, hay imprevistos, y hay imprevistos de clima, de esto, de lo otro. Listo. Y el arquitecto, el que figura como contratista, va a responder por eso. Entonces se había armado un tremendo rollo de un detallito chiquitico. Ahí está. Entonces, eso, lo que estamos diciendo, es una cosa normal. Sí. Se necesita que todos nosotros que estamos estudiando este tema, comprendamos, sí, que las charlas interiores son muy dañinas y perjudiciales, y que la única manera es detenerlas, y que se detienen poniéndonos en el punto de vista ajeno. Si uno no se pone en el punto de vista ajeno, no detiene una charla nunca. Ahí por eso lo personal, y creo que es común, de que nosotros los animales intelectuales, es muy común que tengamos charlas interiores por los defectos que tenemos. Y como todos tenemos una personalidad y todos queremos a la personalidad, si uno se analiza la personalidad, a mí me ha servido mucho porque al principio yo creía que no tenía charlas, decía, no entendía mucho. Pero de a poquito me fui dando cuenta de que me molestaba acá cosas que pasaba con otras personas y todo. Y cuando y ahí empecé a comprender las charlas, a verlas. Y a veces nomás podía observar los pensamientos, cómo hablaban, cómo realmente mentían un poco. Por ejemplo, en el caso de la pereza, uno no se quiere levantar a hacer tal actividad o el compromiso. Entonces ahí uno puede, es maravilloso, como habla ahí la conferencia, poder verse los pensamientos, observarlos, cómo hablan y mienten, para que
para no cumplir tal compromiso, ¿ya? O en la ira, por ejemplo, cuando uno, cualquier cosita que le hace la pareja a uno o le manda a hacer algo a uno como le critica, le alega y hace muchas cosas horribles en la mente, por más que por fuera uno esté aparentando. ¿Ah? Entonces, bueno, a eso iba principalmente, de que eso, uno tiene que de a poco irse, es muy común este error. El problema es que como nosotros simpatizamos mucho con nosotros, no queremos aceptar de que somos malas personas por dentro, porque nos queremos mucho. Algo que yo recomiendo, por ejemplo, para uno irse comprobando esto, es de que uno haga un análisis de su vida y decir de qué yo me siento feliz en mi vida, de qué me siento que yo soy bueno. Entonces ahí uno hace por el lado de lo académico, por el lado de lo deportivo, por el lado de lo lujurioso, por el lado de diversas cuestiones, uno dice, esto me gusta mucho de mí, esto también, esto también y esto también. Y entonces, cuando en el día una persona hace algo que a mí no me gusta, claro, ahí uno se da cuenta de que se cree demasiado a sí mismo, tanto que ni siquiera se lo logra dar cuenta. Ahí queda el amor propio herido. Ahí en ese momento queda el amor propio herido. Y es el que hace que exploten las cosas. ¿Sí? En determinado momento la mujer se puso brava con uno en la noche y dijo, no, yo no quiero nada con usted hoy. Listo. ¿Sí? Y la persona queda ya marcada a partir de ese instante por su autosimpatía, digamos. Ya le clavó la Y le comienza una charla interna de que esto y esto y esto. No se detiene la charla y ¿qué pasa? Va a terminar acabándose el matrimonio. ¿Sí? Porque uno tiene el deber de detener la charla. Sí. Y si no la detiene, entonces está identificado con la charla. Es interesante tener que comenzar a ejercitar ese músculo, ese entrenamiento de ponerme en el punto de vista de la otra persona. Claro. Eso es porque, por ejemplo, uno que dicta esta conferencia, uno dice, pucha, ¿cómo la voy a dictar si a mí todavía no puedo aprender a parar charla? Y por mí, por eso... Es que para aprender es parar la primera charla. Sí. Para uno la primera charla y después esto se vuelve un juego. Y se vuelve interesante. Claro. Se vuelve interesante y porque Claro. es un alivio, es un gran alivio de que esos pensamientos acumulados tan grandes y todo, si uno se pone en el vista ajeno, no, en realidad, pucha, de esta persona, no sé, en verdad soy violento, sí, soy violento, o en Claro. verdad sí soy mentiroso, o soy perezoso, lo admito. Correcto. ¿Qué problema? eso está Entonces, chévere, ahí ¿no? uno siente un alivio y ese alivio uno tiene que tratar de acostumbrarse. Eso está chévere lo que dice en el sentido de que uno, al ser tan egoico, siempre tiende a no querer aceptar la realidad. La Claro. realidad interior de uno y la realidad que el otro es un equivocado y está en su derecho de estar equivocado y tiene sus justificaciones. Y yo también ando equivocado, viendo la realidad torcida. Pero uno no quiere aceptar. Sí, Entonces, ¿qué hace uno? Acepta que el otro está equivocado, pero no quiere aceptar que Y uno que- sí también está equivocado. Pone- Entonces, le Ahora, molesta si que uno otro le pone robe. el punto pero- de vista ajeno y revisa todo, Claro. sí, ya comprende las cosas. Porque esto, la charla Sí, interior, sí, sí, tal cual. ¿cuántas charlas se dan en el transcurso de un día? ¿Cuántas charlas? Y uno tiene que aprender a detenerlas, porque Sí. si no las detiene, no va a poder equilibrar los centros. Claro. Va a estar a por toda ejemplo, hora Pero desequilibrado. ahí se da un proceso en que uno hace el esfuerzo y lo logra, ¿no? Claro. Que comprender al otro. ¿Por qué Claro. el otro piensa y hace eso? ¿Por qué me dijo tal cosa? ¿Por qué me insultó? ¿Por qué se Correcto. enojó? Lo comprendes y te ayuda a comprender que uno también anda equivocado, ¿no? Haciendo un montón de locuras con los demás. O sea, tienes que ponerte a comprender la persona en sí, a la otra persona, cómo es, ¿no? Yo me he puesto a ver, bueno, esta persona tiene tal show, sí, tiene un trasfondo, tiene sus justificaciones, su ego para decir tal o cual cosa, y yo no soy quien para acusarle de su ego, ¿no? Es que hay que ver las... Pero fíjese esto. Sí. Este ejemplo lo pusimos, el ejemplo del autobús que se para. Sí. Se baja la persona ofuscada, coge una piedra y le rompe un vidrio al bus. Listo. ¿Qué estamos mirando ahí? Sí. La charla interior siempre termina siendo consecuencia de algo. Sí. O Desagradable. sea, no para ahí. Sí. Claro, Va a hay de todo producir tipo. estados interiores desarmónicos y demás. Para una persona que está trabajando en el esoterismo,
no puede permitir una charla interior. No solamente le gasta su energía, sí, no solamente le daña el día, sino que además puede terminar metido en un lío. Claro, no puede permitir uno terminar reaccionando violentamente o criticando o gritándole a alguien, insultando. Exactamente. Entonces, está dejando. Y todas esas charlas van a producir estados de ira. Sí. Todas. Indudablemente que sí. Entonces, listo. Las vamos a parar. Y la paramos como dijimos. Sí. Mire que una persona coge y mete a la otra en la cueva. ¿Cuál es la cueva? Allá la mente. Y comienza a darle con de todo, de tratarla muy mal, y ofenderla, herirla, molestarla. Sí. Y uno no sabe que existe la telepatía. Se lo Y estás nos vamos a haciendo. terminar relacionando mal con la otra persona, porque los yoes de la otra persona saben lo que uno está diciendo y pensando. Porque uno le está creando una vibración negativa a la otra persona. Sí. Correcto. Uno cree que pensar no es hacer, pero en una charla interior uno se da cuenta que le estás clavando un montón de cuchillos y al otro le está llegando, pues no solo pasa acá Sí, adentro, claro. está pasando Todo acá el afuera. maltrato que yo le estoy dando lo está Lo recibiendo está a recibiendo. través de sus yoes. También, por ejemplo, reflexionando en cuanto a la charla interior hace un tiempito atrás, yo decía, si uno quiere aprender a respetar, porque uno dice, ya, yo quiero ser buena persona, quiero realmente crecer como ser humano y tengo que mejorar el respeto. Y si uno respeta a otra persona, la charla interior no puede existir. La estoy faltando el respeto a esta persona que, aparte, lo peor de todo es que uno en la mente está tratando mal a esa persona. Y por fuera está aparentando que está bien. Y la otra persona quizás le cree a uno que está bien, porque uno está disimulando que es cortés, es amable, es educado, y por dentro estoy calumniando y estoy tratándole mal. Claro. Ahí hay una falta de respeto impresionante y uno está acostumbrado a eso. Pues, entonces Eso hay que que tú parar estás eso. diciendo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que vamos a parar sí, el recto hablar. Sí. Pero no se ha parado el recto hablar mientras no cuadremos el recto pensar. Entonces fíjate que hay una relación muy directa. En eso de estar uno criticando, chismografiando, haciendo esto o lo otro de la demás gente, sí, es una cosa gravísima. Porque no sabemos que somos organismos que transmiten sus emociones y sus pensamientos a través de la telepatía. Entonces los yoes la cogen allá inmediatamente. Ahora también... Todo el mundo dice, no, es que yo hablo mal de él porque no me está oyendo ni me está viendo. Y resulta que no. Pero uno hace algo doble. Primero que si yo estoy hablando mal de alguien, yo me estoy envenenando a mí. Claro. Y me estoy haciendo Mal. me estoy gastando mi energía, me estoy haciendo un mal rato. Ese sufrimiento me va a llevar a que cocine mal mi comida, que lave mal el baño, que haga mal mi trabajo. ¿Sí? Claro. Y a su vez le estoy mandando mala energía a esa otra persona y hasta personas que no tienen nada que ver. Les estoy haciendo pasar un mal rato. Correcto. Porque le cuento el chisme, porque fulano me hizo tal Bueno. cosa. Pero lo importante es que si nosotros como estudiantes vemos la urgencia de parar cualquier charla, sí, y hacemos la tarea que hay que hacer en el momento que hay que hacerla, no es dejarla para después. Eso va a seguir creciendo. Ahí está algo importante que yo quería decir porque si uno no siente la urgencia de parar las charlas y se justifica todo el rato, puede decir que las charlas no existen o que una persona es buena. A mí me pasó porque yo al principio cuando no comprendía muy bien lo de las charlas, yo creía que no tenía algo así, era porque mi disposición no estaba en aceptar que yo estaba mal, que yo no tenía la razón. Entonces, pero antes, para que uno comience a comprobar de que uno realmente es una mala persona, tiene que estar en disposición seria de querer mejorar. Entonces ahí uno va a ir observando de que me molesta, me incomodó algo pequeño de la otra persona. Si yo inmediatamente ahí no tengo la disposición en ver mi error o admitirlo, voy a justificar y voy a decir, no, yo estoy bien. Entonces, la primera disposición es aceptar de que uno está mal. Y que si uno en su mente se autoengaña diciendo de que está bien, no voy a poder seguir con los siguientes pasos. Correcto. Por alguna Mira, por nivel ejemplo, intelectual. la charla interior de un celoso.
Ahí va lo otro Eso también. es- po. eso Es impresionante, o sea, los celos. Lo puede matar o puede llevarlo a matar a otras personas. Se inventan unas películas tremendas. Sí. Entonces, Sí. ahí tienes. Y si la persona no sabe parar la charla, frío. Yo, por ejemplo, los últimos 2 meses, este mes ha disminuido mucho. No creo que haya matado a ese yo de los celos, pero sí, un montón disminuyó. Pero estuve 2 meses dándole duro a observar, reflexionar los celos, no solo los celos amorosos, sino diversos celos, y era impresionante cómo la mente, ahí se ve claro de que miente, porque la mente dice, yo creo que esta persona está haciendo esto, y te lo metes ahí en la mente y recopila recuerdos, y todo realmente está falso, es La mente horrible. Y lo más grave es que como no comprobamos, Ahí está. estamos es con la creencia solamente, entonces nos limitamos simplemente a creer, pero no hay comprobación directa de cada cosa. Pero la mente también inventa recuerdos, o recuerdos los tergiversa. Entonces, yo recuerdo que me peleé con Miguel, ¿no? Y en mi recuerdo Miguel me insultó. Y si lo hubiesen grabado, Miguel no me insultó nunca. No, Pero un yo me inventó que él... por eso es que el yo, ¿Sí? el yo agrega verdades a ella. O sea, coge una cosa que es cierta con una cosa que no es cierta y le va aumentando, y por eso es que la charla termina en los volúmenes que puede terminar. Claro, es Verdades a medias. Es Pero puro acumula autoengaño. también, ¿A qué? Acumula todo eso. Pues es que no, Y ya los la acumulación la vamos a ver ahorita Ah. con la siguiente La charla. Claro, eso ya Sí. va en años, en Sí. la canción. Sí. Entonces, pasamos a canciones Ya, psicológicas. pues, Espera, la espera un cosa. momentico, yo creo que también es importante ver la realidad de la charla, ¿no? Porque hablamos mucho de charla, pero si vemos realmente bien específicamente qué es una charla, vamos a ver que una charla es entre 2 o más yoes. Si realmente observamos, entonces vamos a empezar a ver es los 2 personajes, y cuando se 2 o más personajes que hacen parte. Entonces, digamos, acá estamos en una charla interior, ¿sí? O más bien, pongámoslo así, la mente de uno es este recinto, y todos empiezan a hablar de lo que alguien dijo, ¿sí? Si Cada estamos uno observando, entonces vamos a Claro, dentro hay descubrir un todos los conjunto de yo y personajes, todos y vamos, charlando. vamos a ir eliminando, y Sí, cada tal uno de los cual. personajes van desapareciendo. Pero hay que hacerse consciente de eso, y eso solo se puede a través del silencio. No, pero interior. lo que decía él es muy cierto, o sea, uno tiene que estar en la disposición de decir, oye, yo sí, quizás no veo que estoy equivocado, pero tengo que aceptar que en la medida en que me autoobserve, tarde o temprano me voy a dar cuenta que estoy equivocado. Tengo que aceptar. Pero mientras uno no tenga ese nivel de decir, tengo que aceptar cualquier cosa que vea dentro mío, entonces nunca vas a poder cambiar una charla, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, si no, vamos a la otra. Ya, entonces la canción psicológica ya es, principalmente se trata de que uno siente lástima de sí mismo. Ya, en las emociones existen diversos niveles como de emoción a la percepción de uno. Están las emociones más de un sufrimiento pequeñito y están esos sufrimientos grandes. Cuando uno siente lástima de sí mismo, uno suele siempre culpar a la vida. A todos hemos pasado, yo creo, por situaciones en que yo digo, la vida me está haciendo muy injusta, Dios me está haciendo muy injusto, es que esta persona se comportó muy mal conmigo, fue muy injusta conmigo. Entonces ahí en esas emociones, ese sufrimiento es que nosotros nos creemos una mansa oveja y los demás todos son lobos, o Dios es un lobo, o la vida ha sido un lobo. Sí. Entonces esos estados emocionales son muy perjudiciales. Y en uno, cuando uno tiene muchas canciones, ahí acumula, algunas se ha dado cuenta y otras como que media que las comprende, gastan mucha energía cuando se manifiestan. Todo uno en la infancia, en la adolescencia, entre todos tiene diversas canciones psicológicas, ¿ya? Y la clave para poder solucionar estas canciones psicológicas es perdonar. Perdonar Sí. a la persona que yo creo que me trató mal. La clave ahí que uno tiene que comenzar a poner en práctica es olvidar todo tipo de deuda que me deben otras personas, o la vida, o Dios, olvidar todo eso. Y solamente aceptar que uno viene a la vida a pagar. Cuando se contiene esa disposición, uno comienza a ver muchas cosas que uno no podía ver, a reflexionar cosas interesantes. Pero para ello tiene que estar esa disposición. Tenemos Sí.
en nuestra psicología siempre tenemos el concepto bueno y malo, y entonces muchas actitudes de otras personas o de la vida hacia nosotros creemos que es mal. Y Sí. tenemos que aprender a reflexionar porque es difícil. ¿Ya? Bueno, Sí, entonces esperamos un ratito, sí. Paso. Esperamos un ratito entonces. Después de esto entonces vemos Cántate una canción psicológica. cuál. Cántese una cancioncita. A veces me quita el sueño. No, pero imagínate, y si el que le hizo mal a uno es uno mismo. Si uno mismo es el que se hizo daño. Uno a veces tiene que perdonarse. Se a sí debe mismo. perdonar. Claro. También, pues. Primero Es lo que debe- estábamos hablando el otro día. Uno Sí, quizás perdonarse. siente mucha culpa por haber cometido un error y siente tanta culpa que uno dice, yo no me merezco ser feliz. Y te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Quién te hizo daño? ¿Te hizo daño tus familiares, Dios, Sí, la sí. vida? No, tú mismo te estás poniendo un impedimento. ¿Sí me entiendes? Eso yo violento de uno. Pero eso es una canción psicológica con uno mismo. Que uno es un incapaz, que nunca vas a ser feliz, que siempre te va mal con las parejas. Y eso te estás haciendo daño a ti mismo porque ahí no hay otra persona. ¿O por qué yo hice esto? ¿Por qué no? Yo sabía esto que no se debe hacer y lo hice. ¿Sí? Y se mete a uno en Claro, esa pero la lucha. culpa no te permite darte la oportunidad de cambiar. Al Te tratar, quedas sufriendo nomás. Y al es tratar violencia de, contra uno mismo. al tratar de resolver Sí. Pura esta, violencia. Sí, es peor que... Es que y es muy mala. sí. uno es brutito, po, o sea, uno no sabe reflexionar, porque eso se da cuenta. Todas nuestras canciones psicológicas uno las justifica y ahí no se da cuenta de que tiene que aprender a resolverlas. Y ahí es donde uno se da cuenta que uno no sabe reflexionar, no sabe, es muy brutito, muy terco, muy testarudo en muchas cuestiones. Entonces, bueno, seguimos con la canción psicológica. Sí. Existe en nuestro interior de cuentas. Entonces, como iba diciendo recién, por nuestra poca capacidad de reflexión, tenemos en lista negra a todas las personas o todas las cosas en la vida que yo creo que está mal. Y Que se han entonces, portado mal con uno. sí, po. O que nos han hecho algo. ¿Sí me entiendes? Porque uno siempre tiene. Tú le prestas un dinero a un amigo y se supone que el amigo va a venir el día tal, a tal hora, a pagártelo como se comprometió. Y vas a mirar sí, y no apareció. Entonces tú lo llamas y comienza a esconderse. Vale, sí. Te saca el cuerpo, si te lo encuentras, te saca el cuerpo y ya tú dices esto. Hasta que finalmente dice, no, se lo va a pagar y qué. Bueno, el Ahí descaro. ya por lo Ahí ya menos- llegó al descaro. Ya por lo menos ya, sí, A saber, bien. Entonces uno dice, no, este me traicionó. claro. Porque ahí hay traición. Lo que se prometió no se cumplió. Bien. Listo. ¿Y qué sucede? La libretica negra. Pero lo prometió sabiendo que no quería cumplirlo nunca. Hay gente que dice, Ah, no. sí, te lo voy a pagar, Puede, pero... no, y puede que esté pensando en cumplir. También. Pero resulta de que cuando le sale la platica que le dice a uno, la usa para otra cosa. Sí, bueno, eso es muy complejo. O no le Lo salió cierto la del caso es que ella le dijo que no le va a pagar. Sí, y ahí está. Esa canción pues es muy chica. Sí. Hay canciones más bravas. Sí. Se acaba un matrimonio. El uno le echa la culpa al otro y el otro al uno. Bien. Y el que se portó mal siempre es la otra persona. Porque nadie acepta que fue él. Que fue uno mismo, sí. Claro. Siempre le deben a uno algo. Esas son las más bravas. Sí. ¿Qué pasa cuando eso pasa? ¿Qué nos está mostrando eso? Solamente si uno apunta, son 3 de los que le apuntan a uno, que son los defectos de uno que se están reflejando. Pero más que eso, hablando ya específicamente en lástima, el asunto está en que sí, la persona no puede vivir el presente, Sí. por un lado. Luego no puede cambiar el nivel de ser, porque para cambiar el nivel de ser se necesita estar viviendo el presente. La persona queda atrapada en el tiempo, Es que vive Sí, en un sí, futuro eso. y en un queda pasado. que es viviendo un mentira. pasado. Pero son Sí. mentiras los dos. Tanto Bueno. futuro como pasado se lo Listo. inventan. Ahora, hay uno de los dos que va a quedar más frustrado que el otro, por alguna razón. Sí. Y ahí sí ya viene lo que tú estás diciendo.
Sí. Que la única manera de salir de una canción psicológica es perdonar. Y el perdón no es algo exterior, no es algo, porque uno, como vivimos, uno está acostumbrado a cosas exteriores, entonces uno aparenta mucho. Pero lo importante es, ahí en la mente, llegar a esa comprensión de realmente, invisiblemente, en este trabajo esotérico, lo que importa es nuestras relaciones invisiblemente, internamente, así está escrito. Entonces, lo importante es eso, de que internamente yo vaya eliminando y vaya comprendiendo en mi psicología, por más que afuera no digan disculpa, no digan gracias, lo importante es ahí, invisiblemente, cómo nos relacionamos lo uno con lo otro. Correcto. Pero hay una cosa más importante, que es la causa de todo el odio, el resentimiento y el rencor, y las venganzas. Y es el hecho de que todos los días está buscando encantarle la persona. Luego todos los días está utilizando el verbo, ¿sí? Está utilizando el intelecto, está utilizando todo, y está metiendo todos los días la conciencia en la cárcel. Y eso va creciendo porque se va quedando sin conciencia. Pero Si también- uno no libera su conciencia, ¿sí?, entonces todos los días lo encarcelan. Pero también le hace un mal vivir a su familia, por ejemplo, ¿no? A Porque se todos, está a envenenando todo el que todo el rodea. tiempo con un Una cuento. persona amargada no puede amar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro hasta que no aprenda a perdonar. ¿Sí? Y el día que perdona va a sacar la conciencia de la cárcel. Sí. O si no, se le queda encarcelada para el resto de la vida. Y ahí donde vamos viendo la falsa amistad que se generan a veces con otras personas, porque uno, según lo que uno en la charla habla o en la canción habla, si la otra persona no me acepta lo que hablo, entonces inmediatamente ya no es mi amigo. O si uno establece amistades porque en realidad son yoes que están hablando de mal persona o de la vida, o por ejemplo del gobierno, etcétera, y son charlas que se tienen, canciones, perdón, del maltrato, y entonces ahí se establece una amistad. Pero fíjate que esto es más profundo todavía. Sí. Cuando estamos hablando de estas canciones psicológicas, no solamente hemos atrapado nuestra conciencia el día de la pelea, sino que la seguimos atrapando los días que sigue después de la pelea. Vamos a continuar. Sí. No solamente está pasando eso, sí, sino que la persona se queda viviendo en el pasado. Y se duele. No, se queda viviendo en el pasado. Se convierte en una persona resentida, odiosa, sí, vengativa, etc. Nosotros necesitamos cambiar todo eso. Ahí es donde yo he visto muchas actitudes hostiles mías hacia otras personas y en realidad no es así. Lo que yo pienso de que la otra persona piensa es un error y ya lo he evidenciado muchas veces. Un ejemplo claro es que una vez yo pensaba que un familiar que pensaba mal de mí, muy mal de mí yo pensaba, que pensaba por dedicarme a esto de lo espiritual. Decía, no, es Javier esto y todo. Y yo me fui ahí a la cena con esa actitud toda hostil y preparado ya todo de ir con Defenderse. de defender. Con los guantes de Sí, boxeo, pues. ya, Hay un escudo. Se me refiere de que falta lo más importante del asunto. ¿Sí? Y lo más importante del asunto es que si tú entras a meditar, a reflexionar, cuando la esposa se porta mal con uno, ¿sí?, es porque es una cuenta por pagar. ¿Sí? Es algo que viene por una recurrencia. O sea, uno se lo merece. Correcto. Están pagando con su misma moneda. Y uno cree que no se lo merece. Bien. El personaje que viene aquí a quitarnos la vida, ¿sí?, él viene a cobrar una cuenta, una recurrencia. Y también viene por ese lado. El estafador viene a estafarnos porque nosotros lo estafamos en otra existencia. Bien, cobre. Es lo que nosotros no hemos mirado. Sí. Por eso, si nosotros tuviéramos suficiente conciencia, podríamos irnos a meditar y descubriríamos las causas de lo que está sucediendo. Si descubrimos que la causa fue una existencia anterior, digamos, de que, por ejemplo, como dice una pareja, ¿no? Y trabajo psicológicamente se puede mejorar esa... Pues es que usted de todas También. maneras, es que no tiene caso cargar canciones psicológicas, porque Claro. una persona que tiene canciones psicológicas no puede cambiar el nivel de ser, está detenido en el tiempo. Si uno quiere autorrealizarse, tiene que aprender a cambiar cualquier canción psicológica. Así pasa también con
con las creencias. O sea, como para seguir, por ejemplo, con lo que estaba diciendo, es de que, y esa canción psicológica que yo tenía, que tampoco era tan grave, pero sí era canción psicológica, porque hace muchos años yo pensaba que este familiar pensaba mal de mí. Yo me senté y al fin y al cabo fue todo lo contrario. Antes me miraba con gentileza y con alivio. O sea, normal. Entonces ahí es donde yo vi que después me fue a reflexionar y me di cuenta de que todos esos defectos horribles, lo que yo pensaba, o sea, ahí me di cuenta de diversos defectos horribles que yo tenía. También me pasó en cuestiones de creencia y cosas por el estilo. Antes de esto, como decía, yo estaba en algo pseudo y yo estaba obstinado, cerrado de que eso era la verdad, lo importante. Ya el orgullo que yo tenía me hacía muy feliz el estar con ese grupo. ¿Ya? Y Claro. entonces, cuando uno comienza a comprobar, cuando comprobé lo de la muerte psicológica, el tratamiento astral, otras cuestiones, yo dije, me costó aceptar de que realmente lo importante, si quiero ser mejor persona, despertar, no es un grupo lo que me va a llevar ahí, sino que y aceptarme de que yo por orgullo me gustaba esa creencia y que no quería otra cosa, cuando yo acepté de que no es que quería cambiar, no es que quería ser mejor persona, sino simplemente estar en un grupo para que las demás personas vean que soy buena persona o algo así, Sí. se tumbó muchísimo eso que pasó. Pero y así me ha pasado muchas con otras cuestiones, de que principalmente el orgullo es tan gigante que uno no se da ni cuenta. Y entonces cuando el orgullo le hace sufrir mucho. En una canción psicológica la otra persona me trató mal, el aceptar de que yo tengo la culpa, el aceptar de que cometí el error en esto, otro, eso genera un sufrimiento gigante, porque el orgullo de uno es gigante. Pero porque uno vive autoengañado. Por, Sí, por uno Uno vive autoengañado orgullo. y tiene la conciencia dormida. Mira lo que le pasó a Cecilia allá. Sí. Abrió un local en el centro para la venta de computadores. Sí. Y pues ella va mensualmente a hacer sus cuentas y sus inventarios. Pero resulta de que descubre que le han tumbado más de 30 millones en el local. Sí, y bueno, Mucha plata. y dice, no, para la cárcel esta vieja, no sé qué, si sé cuándo. Pero ella tenía el conocimiento y dijo, yo voy a meditar a ver qué es esto y qué es lo que tengo que hacer. Sí, bueno. Ella se fue a meditar. Sí, y el ser le dice a ella, sí, eso que ella se ha llevado, sí, no alcanza ni siquiera para los intereses de lo que ustedes le robaron a ella. Era el cobro de una cuenta del este. Bueno, En una vida anterior. claro. Sí. Ahora viene a reflexionar y dice, uy, entonces ¿cómo voy a hacer yo con eso? Sí, porque esto se va a seguir complicando todos los días. Y efectivamente va, hace, y llama a la chica, le dice, mire, yo le dejo, quédese usted con el local, me lo va pagando en cuotas así, sí, y listo. Que la chica llegue y le dice, muy bien, en lugar de ponerse a pelear y hacer la cosa, con la meditación ya le salió adelante. Claro. ¿Supo por qué? No, y ¿Qué pagó. Y tenía la que otra, hacer? no, y sabía que la plata que ella había tumbado, sí, no eran ni los intereses de lo que ellos le habían tumbado a ella. Entonces, listo. Así pasa. Sí. Cuando la persona está ofendida porque la mujer se fue con otro, sí, fue por alguna razón. Sí. Se portó mal, no estaba dando el ancho, lo que quisiera. Y la otra, pues, arregló su vida, encajó y se fue. Sí. Bien, el otro, el herido, comienza sangrando por la herida, ¿sí? A quejarse, a lamentarse, a hacer a echarle la culpa de todo lo que le sale mal a la ex esposa que se voló. ¿Sí? Y resulta que no. ¿Sí? Era lo que él le había hecho varias veces a ella. ¿Sí? Le estaban pagando con la misma monedita. Es lo que no mira el que se siente que lo traicionaron, que le dieron puñal. Nunca está mirando que esta vida es eso, pago de cuentas, Pero recurrencias. uno también es bien
en ese autoengaño que vivimos, uno es muy desagradecido porque todas las recurrencias, toda la relación que tenemos con los demás es lo que nos va a dar el pie para que podamos cambiar, para que Claro. podamos morir. Y Así es. uno se queja y reclama y hasta quiere que lo castiguen a los demás, pero si uno se pone en esa actitud de aceptar, ¿sí? de ponerse en zapatos de los demás, de morir, uno dice, pero estoy súper agradecido que esta recurrencia me sucedió, mira todo lo que me saqué de encima, Todo lo que aprendí. mire todo lo libre que soy ahora. Correcto. Y está Ahora, contento póngase con usted a lo- mirar. Yo he visto matrimonios que se acabaron y pasan 10, 15 años. ¿Sí? Y la señora lo único que sabe es hablar mal del exparejo. Claro. Sí. Mira, por ejemplo, la alumna mía que la iban a matar o que la mataron. Sí. Cuando fue a mirar allá, que era ella la que le había hecho el trabajo, le había quitado al marido, le había hecho no sé qué en una vida pasada. Ahora la vieja venía en esta existencia a quitarle el marido y para rematarla contrató para que la mataran. Sí, y ya ella no podía hacer nada porque ella la había mandado a matar a ella en la anterior existencia. O sea, tenía un rollo y un veneno terrible. Ahora, si nosotros podemos meditar, podemos ir a perdonar, podemos sacar la conciencia que está metida en la cárcel, ¿sí? Y podemos cortar hasta con las recurrencias, que ese círculo vicioso de las recurrencias se puede cortar, se puede troncar. Y la única manera de hacerlo es trabajando sobre sí mismo. Sí. Y llegar hasta el final. Ay. Llegar hasta el final, porque ese es el verdadero perdón. Lo que nos hicieron, por más grande que sea, ya no se recuerda. Se comprendió todo eso, se aprendió la lección de lo que uno hizo, de lo que el otro hizo, de todos los detalles, todos los yoes y ya. No hay rencor. Hay hasta agradecimiento de que haya pasado esa circunstancia. Claro, para Lo uno que ha aprender. pasado. Porque aprende uno a liberar su propia conciencia, ¿no? Ese No dejarla alivio- tramada. ese alivio es el que tenemos que ir desarrollando con esta conferencia, Claro. aprendiendo. Pues es que la conferencia es muy profunda. Sí, también, por ejemplo, Ya tenemos ejemplos de toda clase. también, Sí. también algo importante que iba a decir, pero de la conferencia, pero es que muchas veces, como se dice, cuando se está solo, se está bien. Yo reflexionaba esa parte, porque se dice que cuando se está solo no siempre se está bien acompañado. Y para mí ha sido evidente muchas veces de que cuando, por ejemplo, la que recuerdo ahorita es que yo estaba solo en esta casa, estaba solo haciendo el aseo, barriendo, solito. Impresionantemente, porque me sentía cansado, no sabía ni siquiera por qué me sentía cansado, hasta que dije, parece que estoy pensando mucho. Y me dije, ya me voy a centrar en el corazón, voy a barrer, pero no pensando, concentrado en el corazón. Y ahí pude observar, en otra ocasión también varias veces me ha pasado, pero es maravilloso, de que pude comenzar a observar canciones psicológicas que tenía, y eso me estaba gastando mucha energía. Claro. Entonces ahí yo me di cuenta de que a veces, cuando uno está solo, por el lado de la lujuria se meten unos defectos horribles que vienen ahí en la mente a hacer en la cueva con otras personas. Claro. Por el lado de la violencia me acuerdo de cosas de la infancia o cosas de hace muchos años y comienzo ahí en la cueva a esa persona a tratarla muy mal y a hacer lo que no se puede hacer aquí físicamente. Y lo peor de todo es que al pasar los días, ya al relacionarme con esas personas, ¿cuál es la actitud de uno? Como decía recién, se le saca a uno el cuerpo, como que anda hostil, anda medio, ya no anda igual. enemistad. La enemistad. Entonces, esa actitud me ha pasado muchas veces, uno con la familia, con la amistad. ¿Ya? Si no se resuelve la canción psicológica, al relacionarse con esas personas, se anda esquivo. Entonces, ahí donde está lo que no se está resolviendo en la psicología. Entonces, esas actitudes nos hacen sentir infelices, amargados y realmente con un veneno en el corazón de que uno no es libre, porque está siendo esclavo de esos defectos tan horribles que lo peor de todo es no darse cuenta de que son horribles, porque yo, a pesar de que son horribles, uno agradece de que, bueno, menos mal que me estoy dando cuenta de esto horrible de mí, de esto otro horrible de mí. Y Pero también hay una cosita que uno genera un... Pero si usted no perdona, sigue cargando la vaina. claro, Sí, ahí tiene está que el llegar a problema. Sí. Ahí está el problema, porque yo te cuento esto. Sí. A mí me pasó lo mismo, se me acabó el primer matrimonio. Quedaban 3 hijos de Borré.
Sí. Y de buenas a primeras vengo y se enredó todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo a pensar en que una vela se apaga, otra se prende. Sí. Bien, voy a ver con la vela que viene y resulta que digo, no, yo estoy lleno de odio. Sí. Ya en el corazón mío, ya, si no saco este taco, no puedo volver a amar a nadie, porque yo quedé ya destruido. Entonces, el taco solamente se saca a través de la comprensión. Sí. Y mira eso, yo me fui a meditar. Sí. Y en la meditación me pregunta el ser, ¿usted qué perdió cuando se casó con ella? Y yo me quedo reflexionando para contestarle. Y le digo la libertad. Hace una pausa el ser ahí. Y 10 minutos más tarde me dice, ¿y usted qué gana cuando ella se va? La libertad. Bueno, listo. El ser no intervino para nada más que eso. Lo cierto del caso es que se desmoronó todo. Sí. Y comencé a saber lo que era la libertad. Mientras tenía el taco aquí, yo no podía saber eso. Porque era una persona odiosa, resentida, rencorosa, sí, echándole la culpa, pensando que todo el mundo es traidor, igualando a todo el mundo, todo lo que normalmente sucede. Bien, lo cierto del caso es que sí, pasaron unos días y había comprendido también esto, que yo sentía que todavía flotaba cuando caminaba, no tocaba el piso, de la alegría que tenía en mi corazón por haber comprendido. Pues se sale un peso. ¿Ah? Se sale un peso que parece hasta físico. Claro. Y cojo, me enamoro de la otra chica y maravilloso. Ya estaba preparado para poder enamorar. Antes no. Antes Pero no, esa- no, dolor y resentimiento, no. Claro, enamorarse de un cuerpo es fino. Ese taco se dice otra vez. Uno mismo chuzándose a toda hora. Vale. Entonces, listo, tenía que ser libre, ¿cierto? Y esa libertad llega cuando yo saco la conciencia de la cárcel. Pero esa es una de las mejores experiencias para comprobar la muerte psicológica. Correcto. Por lo menos a mí me sirve más eso que la muerte en marcha, porque la muerte en marcha es como bastante ambiguo y presente, ¿no? Y a veces no logras ver completamente lo que pasó. Más rápida. Pero esto es una profundización de cosas que las has recordado y recordado varias No, veces. y el ser te está ayudando, Y, que, claro. que es lo más interesante, porque no es lo mismo uno pensando como bestia, sí, que cuando el ser le pone los punticos aquí y acá, Sí. y uno mira otra cosa totalmente distinta. Mire, me pasó algo. Mi casa queda cerquita a la casa de la suegra de mi hijo. Y con ella tenemos, pues, más o menos una buena relación. A veces que ella es difícil. Bueno, Gracias. entonces algunas veces que yo iba allá. Ella diría que usted es difícil. Sí, ella dirá que sí, exacto. Queda difícil En eso. todo caso, yo iba a la casa ella a dar una razón o algo y medio salía a la puerta y ella, ¡pum!, tira esa puerta durísimo. Y a mí me dolía que ella me tirara la puerta siempre. ¿Qué tiene la puerta? Y la rompe perfecto. Bueno, El que rompe paga. El que rompe paga. entonces yo me iba con ese resentimiento, ay, es que mire lo que me está haciendo, uy, es que, bueno, decía, pues me voy a alejar y me alejaba. Pero tenía que ir nuevamente allá y timbraba y salía con una sonrisa en los labios y todo bien, y después, bueno, chao, me tiraba esa puerta otra vez, pero terrible, yo lo sentía como que se me estuvieran dando a mí. Bueno, entonces una noche se dio que nos reunimos ahí, yo llegué a dar una razón o algo y estaban todos en el hablar con ella y con la hija, las tres mujeres estábamos ahí. Y entonces, no sé qué pasó, que hay que a veces los malos entendidos, que no sé qué le dije, sí, yo por lo menos y yo sí tengo que decirle, porque usted siempre que yo salgo, usted me tira la puerta. ¿Por qué me odia tanto? ¿Cuál es el problema que hay? Esta le voy a clavar la palanca. ¿Y sabe qué pasó?
Que la puerta Y estaba entonces se paró y me dijo, uy, ala, pero ¿cómo le parece que es que la puerta está dañada? Claro. Claro. Y toda la canción psicológica se cayó. Ya ni le hayas desbaratado por tirarla. Entonces que la puerta, me dijo, y se paró y fue y abrió y cerró y yo, me dijo, cierra la puerta, y yo la cerré y no cerraba esta idiota. Pues claro, entonces ella fue y dijo, mire, es que va a cerrar la toca, ¡pum! Y eso le dio el golpe y cerró la puerta. Entonces me di cuenta que yo estaba en un error y que la canción que psicológica mía se acabó en el momento, perdoné en el momento, porque yo estaba haciendo mal, estaba juzgando y todas esas cosas. Pues cualquiera podría, cualquier persona que va y le tiene la puerta en la cara, uno dice que a la espalda, que no alcanza uno a salir cuando ¡pum! Eso lo hace sentir a uno mal. No, pero fíjense que ahí es un amor propio. Sí, el amor. No es nada, porque usted no sabía lo que le pasaba a la puerta. Podía uno preguntar, pero uno en esa identificación ni siquiera pregunta, oye, ¿estás tirándome la puerta a mí o es que anda mal tu puerta? Uno no tiene la libertad de poder preguntar eso. Pero sí agarra y empieza a pensar mal, ¿no? Entonces, Uno no tiene la libertad dentro de su ego de decir, oye, de verdad, tú me pones mala cara, ¿por qué? ¿Qué pasa? Uno no se anima a decir eso. Se va y empieza a pensar mal de esa persona. sí, Claro. y se empieza O a sea, alejar. no frenteamos, pero de una manera tranquila. No somos capaces cuando nos enojamos. Y muchas de las veces sucede eso, casi todas, o sea, Son casi malos, siempre, malos casi entendidos. siempre son malos entendidos porque no nos ponemos en los zapatos de los demás. Ahí no dijo analizamos, lo que ahí, decía Javier. algo importante que recién escuché ahí, fue de lo de alejarse. Ya Pablo también lo ha dicho varias veces, o sea, cuando uno tiene algo mal de la otra persona, uno inmediatamente se aleja porque le está criticando, calumniando, etc. Entonces me alejo. A mí me ha pasado con grupos de personas. Entonces, una persona, por ejemplo, que dice, no, este grupo de personas, esto está mal, inmediatamente me alejo. Y me voy con una canción con mucho malos pensamientos, en que no digo que sea fácil, pero el darse cuenta de que está mal es uno y que eso cuesta, porque el orgullo es muy gigante. Yo relaciono mucho esta conferencia con el orgullo, porque principalmente ahí está mucho lo del orgullo, que defiende todo esa vida, eso Pero es que emocional. mira, la canción psicológica pertenece al centro emocional. Y el centro emocional mueve el orgullo. Sí. La importancia personal, todo eso pertenece al centro emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que el orgullo va a tomar todo lo que viene de la falsa personalidad y siempre vive protegiéndose, cuidando la imagen, haciendo todo lo otro. Eso es por orgullo. Algo también que relaciono mucho es los malos pensamientos, está muy relacionado con lo que es charla interior y canciones psicológicas. Porque las charlas y las canciones psicológicas hay diversas. Está la de algo grande, los celos, algo grande, la violencia, el sufrimiento y todas esas cosas. Las preocupaciones. Son muy malos pensamientos y que son mentirosos. Como se dice, si uno se sincera, son pensamientos mentirosos. Bueno, Pero entonces el sufrimiento, cualquier sufrimiento es canción psicológica. Porque se tiene que ver con vuelve el, canción. tiene que ver con el pasado. Y vea que lo primero que se hace es anotar en la libretica de cuentas. Sí. Que sale el día que empieza la bronca, sí, y la esposa sale con una lista de cosas. Ya no tiene una, ni dos, ni tres, sino 50 cosas anotadas. Son 50 sufrimientos que no transformó. Sí. Ya está preparando el rencor y la venganza. Pero hay momentos que uno hay momentos que uno dice, ya no quiero sentir más esto. No sé cómo lo sacaré, cuánto me demoraré en sacarme este sufrimiento, pero ya no quiero sentirlo más. Me he dado cuenta que no me Es un buen principio. no me produce nada bueno en mi vida. Es un buen principio. Yo te cuento que uno tiene que aprender a vivir el día. Sí. Y no tener pasado. Claro. Y no hay cosa que más lo amarre a uno a un pasado que el dichoso resentimiento. ¿Sí? Cuando está uno herido por alguna cosa y no ha resuelto la situación. Ahora, la única manera de resolverla es perdonando. ¿Sí? Hay cosas que charlando y hablando se pueden arreglar en otra forma, pero hay cosas que ya no se van a arreglar de otra forma.
Ahora, lo que decíamos hace un ratico, nosotros no sabemos que toda nuestra existencia depende de una recurrencia. Sí, y que aquí vinimos a pagar. Sí. Nos van a pagar algunas cosas que nos debían, sí, y nosotros vamos a pagar todas las que debíamos. Y vamos a querer cobrar cosas también. Por eso, entonces, ¿qué sucede? Si eso es así, sí, nosotros tenemos que revisar el pasado. Obligatoriamente tenemos, gracias, que darle la vuelta a revisar el pasado, porque si no se revisa el pasado, ¿cómo diablos vamos a resolverlo? Claro, para sacarnos eso que tenemos clavado, ¿no? Sacarse todas las espinas. No, y es que si no se saca ese, se vuelve... Y si no se... Ir a picar todo. Saque el pollo. Todos vamos a leer. No te pegues a ti mismo. ¿O sí? No. Otra cosita más que quería decir, como para como concluir en lo que tenía cuando hablo sobre la canción psicológica en una conferencia, es que como comprensión es que si uno quiere buscar y aprender a amar y aprender a encontrar la verdad, ¿ya? O aprender a conocerse, porque de manera como eslogan, mucha gente en la humanidad habla de amor, de amar. Mucha gente en la humanidad habla de encontrar la verdad, de atreverse a la verdad. ¿Ya? Entonces, uno debe confrontar todo eso. Todo lo que es estar dispuesto a tener que superar todo tipo de charla interior y canción psicológica. Todo lo que, si yo quiero encontrar el amor, la verdad y conocerme, tengo que caer en cuenta de que no lo voy a lograr bajo mis intereses personales, porque la verdad y el amor realmente no depende de nuestros intereses personales. Entonces no puedo adaptar esa búsqueda si puede estar dependiendo de mis intereses personales. Claro. Pero bueno, lo cierto del caso es que la única manera de poder llegar al amor es desamarrándose de todo lo que lo tiene a uno odiado. Y lo que a uno lo tiene odiando son todos los resentimientos que uno tiene guardados, que son del pasado. Y ese mismo pasado no lo deja vivir el presente, no lo deja cambiar. Entonces, si uno quiere cambiar verdaderamente, tiene que hacer un esfuerzo muy particular. Y ese esfuerzo particular es ponerse a revisar todo. Mire, yo había terminado de hacer el estudio de lujuria. Ya sabía cuántas veces había fornicado con cada pareja, ya sabía esto, lo otro. Bien. Y comencé a mirar el adulterio. Esto. Bien. Por aquello de fidelidad y castidad. Y llegué al capítulo del amor. Uno no se puede imaginar las millones de cosas que uno tiene que son desamor. Sí, el desamor se manifiesta a través de las palabras y las obras. Listo. Pero una charla Ahora interior. póngase usted a revisar en todo eso, todo lo que está relacionado con las palabras y las obras, sí, es el desamor de uno. Y analícelo. Y comience usted a matar detalles de desamor. O sea, ¿quién lo lleva a uno a eso? La mente, las preocupaciones, los celos. Pero esta conferencia es de desamor. O sea, la Claro. charla y la canción son de Pero desamor. fíjate que usted llegue y comprende un detalle. Y dice que del amor al odio no hay sino un paso. Y del odio al amor no hay sino otro paso. Perdonar. Cuando uno no tiene capacidad de perdonar, no hay nada que hacer. Pero también, o sea, cualquier acto de desamor a otro ser es un acto de desamor a mí también. Claro. Porque me estoy envenenando mi vida, odiando, criticando, ¿no? Juzgando. Yo pienso una cosa, volviendo al caso que les comentaba, cuando nos reunimos ahí las tres mujeres a hablar sinceramente de corazón lo que nos molestaba o eso, en un momento dado yo me había podido quedar callada y seguir guardando el rencor. Pero me parece a mí que lo mejor es sacar lo que uno tiene y en un momento, porque es que
esos rencores lo ahogan a uno, lo alejan, le hacen cantidad de cosas. Entonces, qué mejor yo le dije a ella lo que sentía. Y ella me sacó del error en un momentico. Si yo he seguido guardando el resentimiento, si no he enfrentado esa situación, La comunicación es buena. la comunicación, entonces, si no lo he enfrentado, estaría a este momento con amargura. Pero ahí si uno no muere, ¿da lo mismo? Y sí, No, Porque uno habla con las tres amigas. aquí tenemos que llegar a resolver. Es volver. Eso, Sol y ver. eso es muy Volver a la importante. luz, volver a la Resolver. conciencia. No, volver y ver y... Volver a la conciencia. Entonces, ya, si una persona que se enceguece por su violencia interior, se está atrapando todos los días su propia conciencia. Y se vuelve esclavo del ego. Lo va a manejar como quiere. Aquí nosotros necesitamos resolver las cosas. Y las vamos resolviendo en la medida que las vamos comprendiendo. Sí. Y ahí estaba la otra clave que se vio en la otra conferencia. Ponerse en el punto de vista de la otra persona. Sí. Porque uno siempre ve lo malo que le hacen, pero no ve lo malo que uno hace. Bueno, hay otra cosa importantísima. Esa fue una enseñanza que me dio el ser a mí. Si uno no perdona, no lo perdona. Pero ¿cuándo uno sabe que ya perdonó realmente? Usted Lo siente. cada vez que uno perdona, se da una cosa muy agradable. Vea, yo tengo dos ejemplos que le pueden servir a usted. Uno es de Merle, una alumna que tenía allá en el lago. Merle era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Que era una persona que le iniciaba pleito al Estado por cualquier cosa. O sea, muy quisquillosa. reclamona. Sí. Pero es juez o abogado. Sí, era magistrada. Sí, bueno, entonces, esta Merle había tenido un amigo desde la universidad que era otro juez, que era otro magistrado, y habían sido muy amigos, sí. Pero de un momento para otro se habían comenzado como a odiar, habían empezado a contrapuntearse, sí. Y el uno alegaba las cosas que ésta hacía y el otro alegaba ella hacía lo que contrapunteaba con el otro. Bien, entonces, ¿qué pasó? Sí. Escuchó esta conferencia. Dijo, si esta conferencia es cierta, yo me voy a averiguar. Sí. Por aquí no vuelvo hasta que no compruebe. Dijo así, y se fue del salón a investigar y a meditar y a perdonar al juez, al otro magistrado. Bien, el resultado de eso fue que Merle llegó a una cosa donde ella perdonó y la perdonaron. ¿Sí me entienden? Bien. Pero ella dijo, no, yo no puedo asegurar que esto sea cierto. Sí. Entonces, si esto es cierto, le dijo al padre, deme una prueba física. Así. Y a los 8 días exactamente de que ella dijo eso, sí, llegó el juez a decirle a ella, Merle, he reflexionado muchas cosas, sí, creo que tú tienes que coger todos mis casos, todos mis procesos, y se los dejó para que ella se los siguiera llevando. Vea ustedes, la amistad que habían tenido volvió a aparecer, sí, y ella lo tomó como prueba física, pero no paró ahí. Esta señora tenía otra persona a la que odiaba mucho, había tenido mucho problema, y era el hijo. Sí. Y Merle dijo, ahora voy a arreglar el caso del hijo. Bien, se fue a meditar, sí, y estando en la meditación, el ser le mostró que el hijo la odiaba porque ella había pensado en matarlo cuando lo tenía en el vientre, en abortarlo. Sí. Y ella pues se arrepintió, pidió perdón, le hizo de todo. Sí. Y vea lo curioso, a los días la llama el hijo, mami, ¿puedo volver a vivir contigo? ¡Ay, qué emoción!
Sí, sí. Ahí tiene. Lo importante es poner en práctica lo que tenemos, Que tenemos. las enseñanzas que tenemos nosotros, que son superiores. La meditación reflexiva. Claro. Perdonarnos así mismo. Es perdonarnos a sí mismos, porque en ningún caso, siempre que una persona siente odio por otro, se está sintiendo odio contra sí mismo. Y hay algo que origina ese problema. Claro, Pero en uno mismo. y es el amor propio. Siempre es por amor propio. La autoconsideración. El orgullo. Pero escuchemos, ¿por qué uno se odia a sí mismo? Claro, Porque que- todo el sufrimiento, la negatividad que tenemos dentro, en realidad es una insatisfacción con uno, ¿no? Es que todos los yoes nos tienen de esclavos. Todos, sin excepción. Entonces, si nosotros ya nos decidimos a hacerle la guerra a todos los yoes, pues nos decidimos a buscar la libertad. Por todos los lados. Y volver uno a ser libre es maravilloso. Porque uno es muy tonto al no darse cuenta, bueno, así es el ego, ¿no? Pero cada vez que me cae mal alguien, o algo, o me cae mal, no sé, que se nubló el día, me estoy haciendo un daño. Y uno no logra verlo. Uno se enoja con lo exterior y no te das cuenta que te estás haciendo, como dicen, mala sangre a ti, te estás haciendo un mal rato a ti. Correcto. Te estás envenenando tu energía a cada rato. Y uno no se hace responsable de eso, ¿sí me entiendes? Correcto. Y a veces uno se odia hasta porque de pronto una conferencia no le salió como uno la quería, sí, dictar, no le logró el objetivo porque no avanza más o ¿sabes? Se siente decepcionado. Se Sí, culpa. pero no es culpa, se odia. O sea, No, porque no es está que se muy odie, claro que- pues, se siente decepcionado. Pero seguramente usted no se anota en el librito de cuentas para cobrarse. Pero uno a veces quiere No, cambiar. Pero en el otro caso, Aunque cuando no es sea con así. otra persona, sí se anota en el libro de cuentas para cobrar. Pero hay un shock que se quiere No, pero sí castigar. están las No dos. le entiendo cómo es el libro de cuentas Están para las dos cobrar. ¿Cómo porque- así? Mira, a ustedes cuando lleguen a trabajar esto ya en forma, lo primero que les va a decir es es en el mundo de las relaciones, usted tiene que relacionarse con cada persona. Y las relaciones terminaron bien o mal. Y la causa por la que terminaron mal. Fulano habló mal de mí, fulano dijo tal vaina, fulano me hizo esto. Bueno, todas las personas con las que uno cree que le quedaron debiendo van a ir a ese libro de cuentas y se llama el libro negro. Sí. O sea, pero anota en serio, en físico. Usted lo anota en físico porque usted tiene que ir a hacer una lista de de resentimientos. Ah, sí. Y en esa lista de resentimientos aparece el libro negro. Todos los que queden ahí hay que hacer meditación de perdón. Todos. Sí. Después usted se va a ir dando cuenta de que algunas otras personas, sí, con las que usted quedó mal relacionado fue porque usted se portó mal con ellos. Entonces, esos nos tienen que perdonar a nosotros. Sí, nosotros perdonamos a los que nos hicieron mal, Eso. pero los otros nos van a perdonar. Por lo que nosotros Lo más interesante de esto es que la Madre Divina le dice a uno cuando uno le está pidiendo perdón por tremendas, horrorosas cosas. Sí. Si usted no sabe perdonar, yo tampoco lo perdono. O Oiga bien. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo perdono, a mí me perdonan. Pero si yo no perdono, a mí no me perdonan nada. Y de la cárcel no salgo hasta que no pague la última. eso dice también. Cuadrante. El cuadrante, el último cuadrante. El cuadrante es la monedita. hasta que no pague el último cuadrado. Hasta que no pague el último sufrimiento. Por decirlo. Bueno, entonces ya se sabe. Ahora, aquí hay que obrar inteligentemente, porque se trata de eso. Entonces vamos a ir aprendiendo a perdonar. No, Y va a no. crecer. Debemos perdonar todo para que no quede nadie. Porque la ley de recurrencia se fundamenta en las cuentas por cobrar y pagar. El Maestro Jesucristo dijo, le preguntó a uno de los discípulos, y Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. Y el Maestro le dijo, 7 no.
70 veces 7 en el día. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 490. veces, sí. ¿Cómo te Bueno, pero eso es importante. Sí. Porque 7 por 7, 49. Y son los 49 niveles de la mente. Sí. Y en cualquiera de esos niveles puede quedar involucrado un resentimiento. Sí. Y ese resentimiento nos vuelve odiosos. ¿Es 7 veces 7 o 70 veces 7? 70. 70 veces 7. Ahí. De hecho, hay una práctica que es del perdón. Así la persona se arrodilla, pide perdón por los errores que haya cometido. Eso sirve en situaciones graves, ¿no? Porque a veces uno ha cometido cosas que ni siquiera se imagina. Muestra con la ley. Y pide que le ayuden que le den fuerza para eliminar el defecto. Sí. Por ahí he sabido de compañeros que en determinado momento fornicaron y adulteraron. Sí. Y no los perdonan. Y ellos tienen que poderse a pedirle perdón a la Madre Divina hasta que los perdone. O sea, hasta que la cansemos. Claro. Como niño. Y si no lo hace así, no lo van a perdonar tampoco. Ah, hay que pedirle perdón a la Madre Divina. Pues, pero es algo que se hizo voluntariamente. Pero si uno ya estudia, digamos, la escena, también está como tratando de como recuperar la conciencia de la escena. Pero, imagínense, alguien está trabajando, tiene su pareja, tiene todo, ¿Ya? y en determinado momento se encuentra con otra persona, se provoca y le embarra. Una recurrencia y Claro. cae. Bueno, y ya después de que la embarra, viene que él está haciendo un trabajo sobre sí mismo, y entonces viene el problema del este. Más pobre, más Y ahí viene, esos son los perdones más complicados. claro que son teniendo el conocimiento, sabiendo. Don Guillermo, a veces hay situaciones donde uno perdona así de corazón y pasan, no sé, 10, 20 años y por algún motivo Se volvió a presentar la misma situación. No lo ha no olvidado. la misma situación, pero No lo ha olvidado. lo recuerda y luego ¡fum! Viene de nuevo eso. ¿Ahí qué faltó? No estaba bien comprendido. No ha muerto. Porque cuando uno hace una meditación de perdón, siempre tiene que terminar en que ya lo olvido. Porque si queda recuerdo, es porque no se ha olvidado. Porque olvidar Hay también... un yo que quiere cobrar una cuenta. Tiene que terminar esa meditación de perdón porque le ha quedado faltando algo. Porque siempre, o sea, no es que uno va a resetear su cerebro, ¿no? Porque Si se esa- pudiera, sería No, o sea, maravilloso. ¿qué Salir significa? uno con un disco duro nuevo, 0 kilómetros. En tal caso, ¿qué implica olvidar? Sí. En tal caso, ¿qué implica olvidar? Que ya no se saca de aquí el recuerdo de las aguas, se saca la persona. Pero uno no se olvida, o sea, yo puedo recordar a alguien que odié y que a la vez también después perdoné. Pero me acuerdo fíjate de que- todo. Fíjate Ese que es Porque cuando la odié y después que la perdoné. lo mandan a uno a estudiar las parejas, sí, uno tiene que acabar con cualquier rencilla que haya quedado con esa pareja. O sea, lo que te traumó. En esa... Cualquier cosa por la que uno dijo, ya no voy más con esto. Yo, por ejemplo, en la pareja que tuve, bueno, nos separamos todos, ella por su lado hizo sus comprensiones, Y usted hizo yo por sus mí. comprensiones, usted sentía alegría hacia las de ellas. Pero después, o sea, se recordó los momentos, nos reíamos de los momentos buenos y malos, y después se generó una nueva relación, Claro. diferente, de una amistad. Claro, totalmente Sí, distinta. sí, Que no claro. importa si es Eso varón era o lo que mujer. querían ser, porque uno no debe quedar resentido con nadie. O sea, la comprensión es creativa después. Claro. Creaba si una uno ha cosa- tenido Sí, 5 creo o que 6 va. parejas es muy fácil, pero si uno ha tenido 100 parejas eso ya es complicado. Da miedo. estudio, Da miedo pensarlo, ¿no? en ese estudio de esas parejas, ahí se estudia completamente todo, o sea, Ustedes tienen que poner pareja por pareja. ¿Qué Guillermo, día empezó y qué día se acabó? ¿Sí me entienden? Pero Bien. acordarse la ¿Y fecha. cuáles fueron los factores que lo llevaron a uno a emparejarse con esa persona? Sí.
tiene que ver las promesas que uno hizo y que le hicieron. Porque todo el verbo es el que crea. Aunque uno no lo crea, es el verbo el que va aparrando, enganchando y estableciendo la cosa. Bien, cuando ya eso se ha hecho, uno siente un placer por dentro con cada pareja delicioso. Ya se ha ido ese fantasma, ese enemigo que estaba ahí. Bien, y va uno comprendiendo. Sí. Mire, yo entré a meditar de mi primer matrimonio. Sí. ¿Por qué me había pasado eso a mí? Sí. Bien, y resulta de que yo no había visto primero que ella tenía esas recurrencias ya marcadas en su vida y tenía que volverlas a enfrentar, por un lado. Sí, por el otro lado, sí, me puse a revisar y finalmente yo estaba pidiendo que la perdonaba y resulta que apareció la Madre Divina de ella y me dijo, ¿sabe qué? Lo perdono. Bueno, ahí ya quedaba perdonado. ¿Sí? Y dije, ¿pero por qué me viene a perdonar? La verdad es que yo creía que era yo el que tenía que perdonar. Claro. Bueno, entonces yo dije, ¿por qué me viene a perdonar? Y me pongo a meditar. Me muestran a mí que por estar trabajando, por codicia, por esto, por lo otro, yo la había abandonado. Y ella cuando se sintió abandonada buscó con quién. Ahí estaba la recurrencia. Y vean los detalles que uno no ha visto, porque ahora lo está viendo desde otro ángulo totalmente diferente. Sí, cada persona tiene sus necesidades, y si no se cumplen esas necesidades, pues se enreda todo. O sea, es difícil comprender, pero cuando uno lo hace es genial, pero es difícil comprender que la otra persona en un momento te va a traicionar. Y es difícil saber, o sea, es difícil vivir con que uno sepa, ¿no? O sea, el ser me puede avisar, fulano te va a traicionar. Sin embargo, yo tengo que vivir con esa persona lo más normal y saber que en determinado momento él se va a equivocar. Bueno, Y tengo que comprender toda esa situación. pero ¿cuál correcto, es la razón? todo eso es parte de este paseo. No tienes que O sea, odiarlo, ya tienes que nosotros morir. tenemos unas herramientas para investigar. Y con esas herramientas que tenemos para investigar podemos comprobar muchas cosas. Una, las cuentas. Esa chica no venía para vivir conmigo sino tantos años. Sí. Pase lo que pase, se tenía que ir. Listo. Yo tengo que comprender eso. Sí. Era prestada. Sí. No era mi verdadera pareja. Ahí ya tenía otro problema bien complejo. Sí. Bien. Había otras recurrencias que tenían que llegar a mi vida. Sí. Bien. Ahora, yo tenía que prepararme para recibir a las recurrencias que van a llegar en una condición apta. Fíjense todas las cosas que uno no sabe, porque nosotros estamos con la conciencia dormida, vamos con una venda puesta en los ojos, ¿sí? Y todas las cosas nos van a pasar. Ahí lo que decía Pablo, algo que creo que para comprender eso, es de que uno comprende y se olvidó todas esas sensaciones, todos esos defectos de ese momento. Sí. No, ya no existe. Y ya comienza No, pero usted. es que mira, más o menos a qué me refiero. De que, por ejemplo, uno tiene por ejemplo, en el caso de la pareja, uno puede recordar a la pareja y olvidó todo lo que... Sin resentimiento, Sí, a eso me pero te refiero. puedes que eso es acordar maravilloso, que no hay que y hasta ir- sentir alegría de Sí, todo lo que pasó. Es que no hay que Eso interpretarlo es de lo a manera... lo que hay que llegar. Yo Porque yo no lo olvido porque sigo resentido, sigo No, herido. Exacto, ahí se nota que no se ha olvidado, porque si se, Exacto. si se interpreta de manera literal, ya entonces se cree que, ay, me acordé, entonces no lo puedo. No, eso está mal, porque falta reflexión. No, no perdonar. La comprensión No se da perdonar. cuando uno recuerda a esa persona con la que la pareja, con la persona que discutió sufrir. el familiar, y uno no siente nada de eso, por más que lo recuerde todo, uno incluso comprende y siente un alivio. El Exacto. perdón, ahí se ve el resultado, pero no es algo que yo me pongo en la mente, no, he perdonado, le pedí perdón y listo. No, porque hay que aprender a comprender y eso es lo complejo, pero hay que, para eso es esta conferencia. Pero mira, hay algo, por ejemplo, un día nosotros nos peleamos, ¿no?
y después comprendemos eso y generamos una relación nueva. Y yo te digo, ¿te acuerdas cuando nos peleamos? ¡Ay, qué bobo! Y ya que no éramos! sos O sea, nos acordamos, pero nos da risa nuestra estupidez. El olvido es de todos Pero los defectos. ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, no se Pero- borra. Pero es Fíjese que, que hablando- ¿quién es el que no olvida? No, tenemos una memoria que está originada en las aguas. Y esa memoria que está originada en las aguas es la que nos lleva a resentirnos cuando llega al corazón. Entonces, en el centro emocional origina el resentimiento y en el centro intelectual origina el rencor. Sí. Y esas dos cosas que se están pasando allá, si yo no las resuelvo, Claro. siguen viviendo. Pero si uno cuenta que yo tuve una experiencia donde me peleé con mi pareja, lo resolví y ahora estamos bien, si estoy contando todo eso es porque lo recuerdo, pero no lo recuerdo desde el ego, Claro. sino desde comprensión. Sí, O resentimiento sea, no se y borra mi rencor. memoria, no quedo sin pasado, No. quedo con un pasado comprendido, que es muy diferente. Ahora, todo el mundo tiene su historia patria. Y la historia patria está formada por fragmentos. La historia patria, el amor de uno, hablándolo así, está formada por todos los fragmentos de sus enamoradas. Hay que aprender a comprender esa frase con el espíritu que vivifica. Porque si uno trata de comprender esa frase con la letra que mata, como se dice, entonces, claro, se malinterpreta lo que es olvidar cuando se perdona. Claro. Mire, yo le doy un ejemplo. Sí. Yo viví con mi esposo 33 años y me separé. ¿Cómo aguantó tanto? ¿Cómo fue? Una dura. Bueno, Una dura. Puso piloto automático. sí, y me separé de él, pero bueno, resentida y él también resentido y todo. Bueno. Pero yo llegué a perdonarlo y nos llegamos a perdonar que nosotros somos tan buenos amigos ahora. Nosotros somos muy buenos amigos. Y yo lo llamo a él y le digo, mire, es que tengo este problema aquí con cualquier cosa que él tiene más experiencia y él me aconseja. Y si me hace un favor, le digo, le pido un favor y de pronto me lo hace o yo le hago favores también. Ese es el verdadero perdón. Yo ya no tengo resentimiento claro. con él, Y ni él que conmigo, a todo pesar de que pueda fue una vida mantenerse terrible, normal. azarosa, fue una vida Sin necesidad terrible. de que tengan enredos amorosos. Claro, no hay deseo, ni tampoco hay rechazo, ni resentimiento. Manera. Hay un deseo de crecer y colaborarse. Claro que ahí es un poco, o sea, Como él hermanos, tiene su ¿no? pareja, ¿no? Claro. Él tiene su pareja, pero yo por allá no voy, ¿no? No voy a entrar allá a su casa ni Me nada. falta eso. Pero debía, es que yo conozco parejas que la mujer anterior es amiga de la otra nueva mujer. Entonces llegan hasta eso, ¿no? Yo todavía no he llegado a eso. Le falta la partecita. Una intimidad. Para que perdón, tiene que llegar a ser mi amiga de la esposa. No, pues tampoco, porque yo a ella no le tengo ni resentimiento ni nada. Es una vida. Aquí lo que nos interesa en esto es que, bien, ya tenemos la conferencia. Tenemos las bases, tenemos el S, tenemos ejemplos, lo que quieran. Lo importante es que la gente que va a estudiar esta conferencia capte el mensaje que se le está dando. Ahora, Y Domingo, sepa cómo va a utilizar esas herramientas para comenzar a desentorchar su vida, a No, enderezar y el conductivado. aprovechar todo eso que pasa dentro nuestro. Claro, Porque eso es hermoso poder transformarlo. es la materia prima. A desatraparnos del odio, esa es la cuestión. Aquí está el Porque odio. se habla de una obra de amor, sí, pero si miramos el grupo, si miramos nuestra familia, si miramos nuestro país, si miramos el mundo, somos una mano de resentidos por muchas cosas y por una mano de pendejadas, ¿no? Como veíamos ahorita con tantos ejemplos de pura imaginación mecánica o la proyección de la perversidad de uno en las otras personas. Por el gobierno. Pero fíjense Por lo el que pasa gobierno. con todos los grupos. Todos los grupos tuvieron el mismo origen. Todos fueron alumnos de uno, hicieron el S y estudiaron allá. Que de pronto llegue una persona a estar tan entorchada y a volverse enemigo de uno y a hablar de que uno es un magonero que está... ¿no? Y todo por un proceso de envidia o lo que sea, porque no se ha reflexionado. La misión de poder. Bien. Pero Entonces, viven en el pasado. y se vive... ¿Y cómo uno le puede ayudar? Pero todas las personas en su ambición, como decía ella, sí, quieren tener alumnos prisioneros. Sí. Y es que yo soy la que guío a mis alumnos. Sí. Y lo hacen con un poco de mentiras, vainas acá.
uno sabe que ningún ser quiere ser esclavo de otro. Pero además ese yo autoritario siempre va a tender a hablar mal de otro, para jalar gente para su grupo. Es un yo Es un autoritario. estado de codicia. Pero los políticos tienen ese yo, porque yo voy a ser el mejor, el otro partido no. Entonces se basan en tirarse buenas a sí mismos, hablando mal de otros. Y ese yo entre nosotros se hace así. Entonces no me gusta que Javier se jale gente para su lado, entonces yo empiezo a hablar mal de Javier y jalo gente para mi lado. O sea, pero eso es algo destructivo para los grupos. Claro. Ahí está. Es una Pero competencia. eso Todo está, eso, es todo eso, presente. a pesar de que estamos haciendo una obra que se supone que es una obra de amor para ayudarle a la gente, terminando creando unas enemistades y unas vainas. A mí muchos de los alumnos me dicen, pero ¿qué es lo que pasa en ese grupo? Que todos contra todos, y que no sé qué, y que si sé cuándo, y que si voy con fulana hablan mal de mí, y si... No son libres al enseñar, al practicar. Yo un día me dije, yo tengo que morir siendo libre. No puedo querer morir por culpa. No quiero tener que morir por miedo. Yo tengo que morir porque quiero ser feliz, porque quiero ser libre. ¿Sí me entiendes? Claro. Pero entonces, algunos instructores le enseñan a los alumnos a que tienen que sentir culpa, miedo, del ego, ¿no? De todo. Quizás lo dicen así, de frente, o a veces lo dicen medio disimulado, pero empiezan a que tienen que morir por el que dirán, por ejemplo. No son directos, pero con muchas sutilezas terminan diciendo eso, ¿no? Por ejemplo, mátese yo porque todos lo estamos viendo. ¿Y qué importa si le vemos o no? La otra persona va a matar el yo si lo siente así y quiere cambiar. ¿Sí me entiendes? Entonces, entre egos se obligan y se oprimen y terminan quitándose la libertad unos con otros. Y al final la gente sufre y cree que conocerse a sí mismo es estar sufriendo continuamente y es todo lo contrario. Tienes que lograr libertades. Felicidad, que tu amor se abra, se expanda más. Que los yoes se mueren. Y que claro, pero para eso tienen que morirse los yoes. Pero logran lo otro. Logran aprisionarse, deprimirse más. Claro. Y estar jodiéndose uno con otro. Pero crean un nuevo cajón de egoísmo. Sí, es como un encerramiento, ¿no? Es que si uno ve realmente eso de la canción psicológica desde un punto de vista también bastante crudo, va uno a ver que esos resentimientos son como guerras de personas dentro de uno mismo contra las otras personas. Tal cual. Entonces, Hay que acabar con eso. O sea, mejor dicho, si trabajamos la charla interior, empezamos, no dejamos que la guerra empiece. Pero si no se trabaja la charla interior, entonces se convierte en canción Pero psicológica. ahí hay algo que tú estás diciendo. El ego de uno cree que guerreando va a lograr algo. Pero si yo, por ejemplo, te guerreo a ti, ¿no? Creo que tengo la razón y te la quiero imponer, y te peleo o hablo mal de ti y todo, es porque mi ego están creyendo que van a conseguir algo con eso. Pero si uno se pone a reflexionar y digo, ¿qué consigo con tratarlo mal a Miguel? Con hablar mal de Miguel a ellos y todo. ¿Qué consigo? Envenenar mi vida, envenenarlo a todos en contra de Miguel, que todos lo odian a Miguel. ¿Y eso qué? Puro desamor. sí. Entonces, ¿qué conseguí? Si uno dice, no lucho, ¿para qué voy a luchar contra eso? No, y Lo mato. las cosas se devuelven contra el originador. Claro, después todo eso Claro. a mí. Y ya cuando se dé cuenta, el otro está aislado y está totalmente abandonado. Sí. Pero ahí está el hecho. Yo una vez me había puesto a reflexionar hasta que llegué a esa conclusión. Digo, bueno, si yo hablo mal de alguien, ¿no? Le hablo mal en su cara, consigo que todo el grupo esté en contra de él, todo, y consigo que lo voten, por ejemplo. Yo ahí mismo me he creado toda esa situación para conmigo mismo. Yo me lo he creado. O sea, me he creado esa realidad. Tarde o temprano, alguno se va a poner todo el grupo en contra mío y me van a votar a mí porque me lo merezco. Claro. No, es muy cierto. Bueno, listo. Ahí Te queda quería- ese tema. Una consulta. Hay varias personas que han tenido problemas muy duros en su vida, violaciones, padres alcohólicos que los pegaban, en fin. Y llegan a veces grupo. a las conferencias tratando de pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, una meditación reflexiva para ese tipo de personas
a veces, tal vez, ¿con qué más se podría reforzar? Porque a veces vienen con una desesperación de de que se les ayude. Claro, ellos mismos se van a ayudar, pero nosotros les podemos dar Pero mira, herramientas. todos los seres humanos estamos movidos por la ley de recurrencia. En cada retorno venimos a pagar. Y la ley de recurrencia atrae las cosas que nos vienen a dar. Sí. Una persona que mató el alcoholismo no atrae el alcoholismo por ningún lado. ¿Sí me entiende? Alguien que lo tiene vivo atrae el alcoholismo y trae los conflictos de alcoholismo. Si uno fue papá borracho y trató mal a los hijos, ¿sí? Ya cuando le toque vivir el proceso, ¿sí? Va a ser nuevamente el hijo que está recibiendo a los hijos de antes, ¿sí? A que ellos sean los borrachos y le paguen con la misma moneda. Eso es lo que al principio las personas no entienden, porque recién están Bueno, llegando. entonces tienen que entrar hasta comprender la ley de recurrencia, que no se puede hacer que entiendan nada. Esta conferencia es la 18. La ley de recurrencia, retorno y recurrencia, ¿qué conferencia es? La dos. Tremendo número. Bueno. El enemigo. Y todo se va a devolver en la misma forma que nosotros lo dimos. O sea, lo que se hace se recibe. Sí. Porque hay casos tan fuertes, por ejemplo, de violaciones a bebés, y uno dice, pero si recién es una criatura, un bebé que recién tiene Lo que meses de uno nacido. diga es una cosa, la ley del karma es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Sí. Uno ve que a fulanita la violaron y se va a investigar por qué violaron a fulanita y resulta que fulanita había violado a otra persona en otra existencia y la estaba debiendo y lo tenía que pagar. Bueno, pero es que esa respuesta es muy directa para dársela a una persona que viene a pedir en un momento dado afligido, dolido. No, a las personas hay que hacerlas comprender. No podemos ponerlas con engaños. De una directa. Ni a tapar. Porque llegan a doloridas y Si todo. quieren que uno les ayude, uno les dice, mire, hay que mirar la realidad tal cual es. Sí. No los vamos a engañar, porque el fundamento de una violación es el engaño. Pero que yo no, hay un límite muy finito entre, por ejemplo, ella preguntaba cómo ayudarle a una persona que le pasó eso. O sea, a mí se me vino una respuesta. Si yo no he comprendido el karma, si yo no he comprendido la recurrencia, si yo no he comprendido las canciones, si yo no he muerto y no he eliminado canciones, muy difícil va a ser que yo le pueda explicar eso a otra Eso persona. porque- exacto. Entonces, Por eso. ¿qué pasa? Si yo le quiero explicar, voy a hablar con palabras muy fanáticas, pero en la medida en que yo sí he superado canciones, he superado charlas, recurrencias, he comprendido cómo actúa la ley del karma, entonces me concentro y voy a encontrar palabras directas, pero quizás las correctas para esa persona. Pues, si no, Yo no. creo que lo mejor es darle el curso. Sí. Y que las personas apliquen el curso, lo pongan en práctica. Sí. Porque no venimos a resolver la vida psicológica de nadie. Si no hemos podido con la nuestra, imagínate meternos con la de los demás. Sería gravísimo. Entonces, que cada uno tiene que aprender a trabajar sobre sí mismo, solo. Claro, o sea, no digo meterse, pero también uno, si te vienen a preguntar algo, uno tiene que la responsabilidad de buscar palabras correctas. Y si uno está concentrado, Bueno, pero las no es encuentra. correcto decirle, mira, estudia el curso primero para que puedas No, claro, claro. comprender de lo que vamos a hablar. Tal cual, pero yo he escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar personas que han dicho palabras correctas, del conocimiento, todo, y lo han dicho Con ¡pum! amor, con con amor. amor, con amor. Y otras personas que han dicho las mismas palabras y pucha, identificado, la otra persona también identificada y no lograron ayudarle. Sí, sí, exacto. Pues, El otro se fue enojado, ¿sí me entienden? Sí. El Sí, hay punto. que hablar con Bueno. amor. Entonces, aquí el curso está hecho para que cada uno trabaje sobre sí mismo. Primero. No es para ponernos aquí de psicólogos ni de psiquiatras de nadie. No, no voy a Pero les vamos a dar las herramientas precisas para que trabajen cada tema. Claro, es que es, Y las herramientas son precisas. Mejor dicho, a nosotros nos mandaron o tenemos como deber cósmico, ¿sí?, enseñarles las herramientas para que las personas puedan trabajar. Sí.
Muchas veces uno cree que la cosa se va a resolver hablándole de este o de lo otro, ¿no? No, pero no digo eso. Pero No digo eso. resulta No, que es la castidad. Si la claro. persona no tiene castidad, está fabricando más yoes y más yoes y más yoes. Sí, bien. Mira, por ejemplo, el caso de la droga. Y la droga era un caso fuerte en Argentina. ¿Sí? Y ese caso o se resolvía o lo sacaba. Finalmente lo sacan. Pero se sacaron personas de ese bulto. Listo. Uno debe darse por bien librado. Sí. De todas maneras, nosotros vinimos aquí a trabajar en los 3 factores y a tratar de autorrealizar. Sí. Yo no voy a poner una oficina de psiquiatría porque No, pero no digo sería eso para terrible. nada. No, digo que en el despertar de uno logra conectarse y decir las palabras correctas. A eso me refiero. No me refiero que te vas a bueno, meter en la vida ajena. Las palabras correctas, dígale bien, dicta a las conferencias y dígale cómo se practica. No, y con inteligencia y sabiduría poderle hablar a la persona sin llegar a herirla. Porque si yo voy a llegar al conocimiento y me dicen, y voy con un problema y me dicen, no, es que usted mató en la vida pasada, por eso le pasó en esta. Es que Pero es la realidad. puede ser la realidad, pero la realidad hay que saber, no, o sea, hay momentos en que no se puede decir esas verdades. Entonces guarde Con silencio, personas- lo mejor es con no personas hable que llegan hasta ya que la persona tenga capacidad de comprender. eso, entonces no se Y puede. si no ha recibido sino una conferencia o 2, no se Espera. le puede meter allá. Sí, El curso le va a servir. sí, claro. Puede estar seguro de que le sirve. Claro. Pero Bien. con inteligencia, saberle hablar para que venga a las conferencias y con mucho amor. No es de una decirle las cosas como muy abiertamente, muy bruscamente. ¿Sí? Pero si a mí me llega un borracho, yo le voy a enseñar cómo mata la borrachera. Si me para bola, la mata. Porque le voy a dar las pistas exactas para que salga de eso. Ese no le entienden la borrachera. Ah, bueno. Usted no sabe. Pero de todas maneras, sí, yo tengo son herramientas de psicología las que te estamos enseñando. Que a veces lo sacuden a uno más con palabras. Ahora, Sí. si quieren Sí, otra es. cosa diferente a lo que nosotros enseñamos, ya terminamos enredados, en tertulias y otras cosas. Sí. Entonces, las conferencias uno va a tratar de dictarlas inteligentemente. No va a tratar de decir esto acá. Sí. Ahí están las... Yo que le digo a una señora que le llegan y dice, me van a matar. Sí. Ya fui donde los brujos y me dicen que el brujo que hizo el trabajo es más grande que todos. Me van a matar. Dice, bueno, prepárese para morir. ¿O qué le voy a decir? Y le digo, ¿por qué la van a matar? Y dice, por tal cosa. Y usted sabe que usted le hizo eso a esa, igualito. Sí. Y dice, ¿y no la mató? Sí. Entonces, prepárense para morir. Claro. Porque ya ella fue y contrató a un buen brujo para que los otros brujos le tuvieran miedo para devolverle el trabajo. Un negocio también. Bueno, yo creo que hay que ver, o sea, realmente lo que estamos estudiando, que uno se distrae fácilmente. No, ya Las el herramientas, tema ya terminó. por eso, pero las herramientas están ahí. Están Las- ahí, las están en hemos el hablado. temario, lo que pasa es que no las hemos profundizado. Pero si empezamos a profundizarlas, todo el mundo encuentra todas las soluciones en ese temario. Sí. Claro, o sea, las herramientas las acabamos de decir, entonces sí. Entonces hay cosas que las personas no se imaginan, por ejemplo lo que usted dice de violaciones y cosas así. Entonces yo llegué en cierto momento de mi vida que yo decía, pero ¿por qué? Ayúdenme, ¿sí?, a salir de esta vaina. Me dieron esta práctica, arrodíllese, secreto la humildad, pida perdón y pida que le den fuerza para eliminar el defecto. ¿Sí? 70 veces 7, la haces perdón por todas las cosas que haya hecho. Eso le puede servir a una persona que tiene un gran peso psicológico en ese sentido. El resto de herramientas ya se han dado, ¿sí? La lista negra, exacto, todo eso, si uno lo estudia bien, ahí la misma charla interior le está enseñando cómo es que tiene que reflexionar para desintegrar esa canción psicológica y todas las que tengo. Y las demás. Hay otros temas también que están a la espera también de otras personas por si acaso. Bueno, Porque Walkiria, la amiga, según Sami, me pasó el celular donde hay como 5 temas. Está el tema de un amigo llamado Guillermo en Chile y otra persona más, Fátima, en Chile también, que tiene unos temas. Pues, para que demos por cerrado, yo creo ya esto. Este temita. bueno, por ahora queda para Sí, hoy. sí.
y cuando lleguen las preguntas las resolvemos. Sí. Y es bueno que las resolvamos entre todos, que cada uno participe para que la reflexión se llene de profundidad. Sí. Está bien.